Hola amigos, ¿qué tal? Saludos. En el año 1846, el físico Gustav Kirchhoff formuló dos de las leyes más importantes de la electricidad, las famosas leyes de Kirchhoff. La ley de la corriente o de los nodos y la ley de las tensiones o de las mallas. Con estas fórmulas podemos calcular los parámetros de los circuitos. Lo vamos a ver de forma práctica para tener una idea bastante clara sobre lo que son estas dos leyes o fórmulas. Aquí tenemos la primera ley de Kirchhoff, la ley de los nodos o de las corrientes. Aquí tenemos un nodo donde entran y salen distintas corrientes. La ley de Kirchhoff dice que el sumatorio de todas las corrientes que entran y salen en un nudo es igual a 0. Es decir, la suma algebraica de todas las corrientes que entran y salen de un nodo es igual a 0. Lógicamente, para hacer la suma algebraica hay que poner signos distintos. En este caso tenemos las corrientes de salida de signo positivo y las corrientes de entrada de signo negativo. Aquí tenemos 2 corrientes de entrada y 4 y 3 corrientes de salida, y 2 y 1 y 5. Entonces la fórmula dice I1 más I2 menos I3 menos I4 más I5 es igual a 0. Pero hay una forma más clara de entender estos conceptos de suma algebraica y de sumatorio, que es pensar y ver que la suma de las corrientes de entrada es igual a la suma de las corrientes de salida. O sea, en este caso son corrientes de salida primero, y 1, y 2, y 5 son las corrientes de salida, y 1, y 2, y 5, y 1 más I2 más I5 es igual a I3 más I4. Con ello queremos decir, y es algo creo que bien claro y bien entendible, que todas las corrientes que entran tienen que salir. O sea, y repito, que la suma de las corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Estas son las corrientes que salen y estas son las corrientes que entran. En el campo eléctrico de la electricidad es algo raro ver que entran varias corrientes. Normalmente cuando hablamos de una vivienda o de cualquier edificio entra una corriente, bien sea monofásica o bien sea trifásica. Pero de esta fórmula podemos deducir que si, por ejemplo, la corriente de entrada en una vivienda, lógicamente, es la que pasa por el termomagnético general, después puede tener 5 corrientes de salida, cuáles pueden ser, en plural, los circuitos de alumbrado, de fuerza, de lavadora, etc. Entonces, la corriente que llega del termomagnético general hacia un nudo o un nodo
y se reparte en varias corrientes, pues lógicamente tienen el mismo valor. O sea, el valor de la corriente que pasa por un termomagnético general es el valor de la suma de las corrientes que salen de ese nudo. Vamos a realizar la comprobación práctica de la primera ley de Kirchhoff. Vamos a tener algún problema con la luz y la cámara, pero espero que podamos verlo y podamos entenderlo. Aquí tenemos dos transformadores de 11 voltios y medio, 220 de entrada o 230 y 11 y medio de salida, y están los dos transformadores en paralelo. Y tenemos tres lámparas de salida, una de 21 vatios, una de 35 vatios y una de 10 vatios. O sea, tenemos dos corrientes de entrada y tres corrientes de salida. Vamos a tomar las medidas y vemos cómo los valores deben ser iguales. Quizás pueda haber alguna pequeña desviación a causa de la medición de la pinza amperimétrica. Aquí tenemos 2.4 amperios en la línea del primer transformador, 2.5 amperios. Vamos a anotar 2.5 amperios. Vamos a medir la otra línea, que debe variar poco, puesto que el transformador es igual, 2,5 amperios también, 2,5 amperios. Tenemos una corriente de entrada de 5 amperios. Ahora medimos las corrientes de salida. En la lámpara primera tenemos 1,36 amperios, 1,36 amperios. La segunda lámpara de 35 vatios tenemos 3,24 amperios, 3,24 amperios. Y la tercera lámpara de 10 vatios a 12 voltios también 0,60 amperios. Hacemos la suma de los valores. Lógicamente 2,5 y 2,5 son 5 amperios a la entrada, y aquí tenemos 1,36 amperios más 3,24 más 0,60 es igual a 5,20 amperios. Veis que la corriente, aunque haya alguna pequeña desviación, pues lógicamente con estas corrientes y quizás con este tipo de aparato, que es muy práctico, pero quizás sea bastante complicado de conseguir
la exactitud necesaria, pero lo importante es que tengamos la idea bastante clara de que la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Aquí vemos la segunda ley de Kirchhoff, que es la ley de las mallas o de las tensiones. Y quiere decir que el sumatorio de todas las tensiones de un circuito es igual a cero. Dicho de otra forma, quiere decir que la suma algebraica de todas las tensiones es igual a cero. Aquí tenemos la tensión total, la tensión R1, la tensión R2 y la tensión R3. Para hacer el cálculo, ponemos de forma positiva la tensión total y de forma negativa las demás tensiones. Con lo cual a la tensión total le restamos las tres tensiones y es igual a cero. Quiere decir que la tensión total menos la tensión 1, que es tensión R1, tensión U2, que es R2, y tensión U3, que es R3, es igual a cero. Pero igualmente, que dije anteriormente cuando vimos la ley de las corrientes, la forma más clara de verla es definiéndolo de la siguiente forma, que quiere decir que la tensión total es igual a la suma de las tensiones individuales. O sea, la tensión total es igual a I por R1, que es la tensión R1, más I por R2, que es la tensión R2, más I por R3, que es la tensión R3. Repito, y es la forma más clara para que podamos entenderlo, quiere decir que la suma total de la tensión aquí en el generador es igual a la suma de las tensiones parciales. Ahora vamos a ver una prueba práctica para comprobar la segunda ley de Kirchhoff, la ley de las mallas o de las tensiones. Tenemos 3 diodos LED y una resistencia, todas en serie, alimentados por una fuente de alimentación. Vamos a ver el valor de la tensión de la salida de la fuente de alimentación. En este caso tenemos 12,31 voltios. 12,31 voltios. Ahí lo vemos. Lo cambiamos un poco por si no se ve. 12,31 voltios. Esta es la tensión total. Aquí tenemos el circuito. ...12,31 voltios. Medimos la tensión en la resistencia 5,07 voltios
medimos la tensión en el diodo LED verde, diodo LED de 3 milímetros, la tensión es 2,02 voltios. 2,02 voltios. 0,2 voltios. Medimos tensión en el LED amarillo, 2,09 voltios. Dos 0,9 voltios. Y por fin medimos en el LED azul, que la tensión tiene que ser mayor, puesto que el LED azul necesita una mayor tensión para funcionar. Vamos a ver. 3,13 voltios. $3,13 voltios. Ahora sí que vemos el cálculo. Tenemos 12,31 voltios, que es la tensión total. Ahora tenemos 5,07, 2,02, 2,09 y 3,13. Hacemos la suma. 5,07 más 2,02 más 2,09 más 3,13 es igual. El resultado nos va a sorprender, amigos. 12,31 voltios. La tensión exacta. 12,31 voltios. Quiere decir que se cumple perfectamente la segunda ley de Kirchhoff, que dice que la tensión total es igual a la suma de las tensiones individuales. Espero, amigos, que os haya gustado el vídeo y que sigáis disfrutando de la magia de la electricidad. Gracias.